Saludamos al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami. Candidato, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, candidato. Buenos días, gracias a ambos y a su público por la invitación. Bueno, comencemos al tiro, aprovechemos, tenemos una cantidad razonable, tenemos 15 minutos para conversar, Marco Enríquez Ominami. Me gustaría preguntarle algo que le han preguntado poco, porque ha pasado casi desapercibido. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago confirmó que usted fue absuelto por el caso OAS, un caso que, desde el punto de vista político, a mi juicio, le hizo tanto daño a su imagen como político, finalmente ha sido absuelto. ¿Cuál es la sensación que tiene Marco Enríquez Ominami? Bueno, en serenidad, 7 años, 8 fiscales, 15 PDI, Consejo de Defensa del Estado, preocupado ahora más bien de nuestras instituciones, que las creo politizadas, manipuladas, sereno, y estoy más libre ahora que nunca para defender a los chilenos y chilenas. Terminé esa pesadilla, que era una operación política de la UDI-RN. Recuerde usted que esto nace de una denuncia de ellos, cuando estaba yo arriba en la encuesta. Pero aquí ya estoy, sereno, fue veredicto por unanimidad, absolutorio, sentencia por unanimidad, absolutorio. No se atrevieron ni el Consejo de Defensa del Estado ni la Fiscalía ni a recurrir, o sea, se dieron cuenta de que habían quedado desnudos en su operación política. Así es que estoy más libre y sereno. Marco Enríquez, vamos entonces a algunas contingencias y particularmente que están vinculadas a nuestra región del Biobío. Aquí, en esta región del Biobío, al sur, en la provincia de Arauco, específicamente con una fuerza prácticamente inoponible, hay un desate de la delincuencia, llámelo usted como quiera, pero hay un territorio en donde no está rigiendo el Estado de Derecho. Ayer, por ejemplo, se quemaron a lo menos 3 viviendas, y digo a lo menos porque no se sabe cuántas fueron quemadas. ¿Por qué no se sabe? Porque los caminos, la ruta principal, no es que sea un camino secundario, es la ruta entre Tirúa y Cañete, es bloqueada por tantos árboles que se botan que no pueden llegar los bomberos, no llega carabineros. Una mujer de 60 años tuvo que saltar de la terraza de su balcón para evitar morir quemada. Entonces, usted como presidente de la República, si es que sale electo, ¿cómo enfrentaría este conflicto, este problema que hay al sur del Biobío, al norte de la Araucanía y que se expande por otras zonas del Biobío? Marco Enríquez Ominami. Le agradezco con la manera en que lo pregunta, separando los hechos. Hay hechos de delictuales, hay robo de madera, un hecho es la delincuencia. Y para eso el Código Penal que tenemos alcanza de sobra. Para eso no se requiere un nuevo Código Penal hoy para eso. Simplemente aplicar la ley. Que los carabineros vuelvan a las calles a proteger, que tengamos un Estado más importante en esa provincia y que asumamos que al lado de eso, al lado del hecho del delito que debe parar, está el problema de fondo, que es político, y son las tierras, son las forestales, con lo cual hay 2 niveles de problemas distintos. Uno, que no es solo eso, pero se va a resolver en la constituyente, donde somos una inmensa mayoría. Otro, se va a resolver en la presidencial. Yo propongo, por ejemplo, que los fiscales sean electos democráticamente, porque no es lo mismo perseguir el delito en Arauco que perseguirlo en Antofagasta. Eso me parece a mí que es otra dimensión, la constituyente para el reconocimiento político, la presidencial para un cambio de estrategia en la persecución del delito, y tercero, la discusión de fondo también. Aquí está el tema de las tierras, que es otra discusión, y los conflictos no está demostrado que estén directamente vinculados solamente a la identidad, al reconocimiento. Hay zonas con muchas forestales y con bajo conflicto, y zonas con bajas forestales y con mucho conflicto. Marco, disculpa que te interrumpa. Disculpa que por favor, yo entiendo el razonamiento y puede que hasta lo comparta, pero ¿sabes lo que pasa, Marco Enríquez Ominami? Es que aquí las personas que viven en esos lugares no pueden esperar que se desarrolle la idea que usted está planteando, porque el problema es inmediato. Entonces, la dicotomía que se plantea es estado de sitio, militares, reforzamiento policial, porque efectivamente hay un problema de orden público, no hay Estado de Derecho. O sea, cuando nosotros le decimos que no puede llegar bomberos, que no puede llegar carabineros porque las rutas están cortadas, porque agarran a balazo a carabineros, no se cumplen las resoluciones judiciales.
¿Cuáles Porque serían las medidas a corto plazo? A corto plazo, porque cuando el tribunal, Marco Enríquez, le ordena a Carabineros que vaya y desaloje porque un campo está tomado, Carabineros lo agarran a balazo y tienen que arrancar. Esa es la verdad. Entonces, aquí y ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí ahora echar a Piñera. Quien eligió a Piñera no fui yo, lo eligió el pueblo del Biobío. Tenemos un problema, que el presidente es él, salvo que al corto plazo, por eso soy candidato a presidente, echar a ese señor, porque tenemos además otro caso de corrupción adicional que explica, pero eso es otro tema. ¿Qué quiere que le diga? Yo soy candidato a presidente y en 47 días más Chile va a cambiar. Evidentemente, yo le digo que hay que hacer cambiar. Hoy, en el corto plazo, no puedo tomar ninguna medida porque no fui electo, porque esta región eligió a Sebastián Piñera. Porque aquí la gente prefirió a Piñera y esta región quiso que fueran 4 años. Yo creo que hay razones de sobra, conversaremos después para que se vaya, antes. Ahora, evidentemente, hay un problema de que todos esos discursos de militarización que se hicieron en la Araucanía, usted sabe el resultado, igual que yo, fue peor. No hay nada mejorado. Mire, la Concertación y la derecha invocaron la ley antiterrorista, coquetearon con la idea de hablar de terrorismo, no se atrevieron hasta el final. Avanzaron con más fiscales y tanquetas, no les fue bien. Han habido, corríjanme ustedes, 11 plan Araucanía, 11 anuncios. Elwin anunció el primero, ustedes eran muy jóvenes, pero Elwin dijo, hay un plan Araucanía, van 11, 31 años de gobierno, pensemos distinto para lograr cosas distintas. Okay. Candidato, buenos días. Comenzó la entrevista señalando que estaba más libre que nunca para defender a los chilenos. Me gustaría que quizás fuese más preciso. ¿Defendernos de qué precisamente? Y aprovecho también de hacerle la otra pregunta enseguida para poder aprovechar mejor el tiempo. ¿Cuál es su postura con respecto a la acusación constitucional? ¿Espera que esto prospere y no teme que las próximas elecciones sean menos legítimas debido a esta supuesta polarización que podría ocasionar todo este juicio político si es que llegase a prosperar? Acerca de la primera pregunta, defender a los chilenos de la inflación, del desempleo, no desproteger a las mujeres en materia económica, que son las que menos retribución reciben, y por eso he planteado 3 medidas en marzo de 2022. Una renta básica universal femenina, vale decir una especie de IFE femenino, para las mujeres, 54% de Chile. ¿Eso no generaría más inflación, candidato? Aquí voy. Un plan de obras públicas para crear empleo de 4 puntos del PIB, para crear 500.000 empleos de corto plazo. Eso ayudaría, créame, a salir de la tormenta perfecta, inflación alta, déficit fiscal alto, deuda pública alta. 3, crédito a base cero, tasa cero en 8 meses de gracia para la pyme. 1 millón de pesos para las MIPYMES nuevas. Con eso aumentamos la oferta. Y hasta estoy evaluando pronto anunciar, estamos estudiándolo, que si alguien presenta un emprendimiento sobre 10 millones de pesos y tiene utilidades y genera empleo, que no pague el crédito, se lo come el Estado. Vamos a buscar la manera de levantar la economía. Y sobre la inflación, yo le pido a los economistas que ya gobernaron 31 años, y le pido al diputado Boric, a la senadora Proboste, que son grandes parlamentarios de oposición, no se compren los discursos de sus economistas. No es verdad que la inflación sea culpa solo de los retiros. No es verdad. Brasil tiene 9,1% de inflación, China tiene una inflación más alta, hay un fenómeno mundial energético, alimentación y por el clima. No es cierto, hay una inflación que es importada y además es transitoria. Por tanto, tenemos condiciones de sobra para dar el cuarto retiro. Y yo discrepo de ello en su vacilación. Y sobre lo segundo, creo que el presidente de Chile ha incurrido en un acto de corrupción. Creo que su respuesta es casi peor que el detonante. No ha podido responder cómo es que su familia sabía de una tercera cláusula de un pago de $50 millones que dependía de una decisión del presidente Sebastián Piñera. Es la vergüenza mundial, es la portada de todos los diarios, es la portada de ningún diario en Chile. Ningún diario ha titulado como han titulado los diarios internacionales con la foto de Sebastián Piñera. El artículo 52 de la Constitución dice que quien afectara el honor, gravemente el honor de la nación, debía irse. Listo. Créame que están las condiciones dadas. Sería una solución. Todo lo contrario. Que se vaya, yo le pido que renuncie. Él no quiere, bien. Logramos convencer al Congreso que presente una acusación constitucional, que es la única herramienta decente del Congreso. Por eso soy optimista. Creo que no podemos dejar pasar lo que está ocurriendo con el presidente de Chile. Yo llamo a la indignación con optimismo, pero créame que se debe acusar constitucionalmente al presidente de Chile. No podemos dejar pasar esto. Dejamos pasar esto. ¿Y qué viene después?
¿Qué viene después? Se están robando los gastos reservados de las Fuerzas Armadas. Los exministros están formalizados por robarse gastos reservados. Candidato, usted fue absuelto, pero una de las cuestiones que más le ha hecho daño a la política en Chile es el financiamiento ilegal de la política. Si usted fuese presidente de la República, ¿va a tomar acciones para que esto no siga ocurriendo, así como también avanzar en leyes que transparenten estas transacciones en paraísos fiscales? Medidas anticorrupción. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, candidato Marco Enrique Sominami. Hay una transición que nosotros la estábamos discutiendo aquí cuando comenzamos el programa. Voy a tratar de ser muy breve. Alguien termina un cargo de responsabilidad política, fue ministro, fue intendente, fue subsecretario, se acuesta como subsecretario, al día siguiente se levanta como asesor de empresa, como lobista, como gerente, en fin. Aquí se está criticando, por ejemplo, al gobernador Díaz Werner, que él fue ejecutivo de Andes Iron hasta enero. La presidenta lo llama para integrar el gobierno y a partir de marzo es intendente. Él dice que no está arrepentido, pero lo que quiero decir es que hay ahí también un área que debe ser necesariamente regulada. Porque, claro, hay políticos que no tienen la suerte, por ejemplo, citábamos a Carlos Larraín, de que él está forrado en plata, entonces le da lo mismo recibir o no el sueldo cuando deja de ser senador, diputado, lo que sea. Pero hay otra gente común y corriente, como el intendente Díaz Werner, que necesita trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos con esa gente? No sé si nos explicamos bien. ¿Cómo es compatible también el mundo privado y político para que no se preste para negocios personales, finalmente? Hace 15 años presenté una ley que se llama la puerta giratoria, en inglés revolving door, significa exactamente lo que Álvaro describe. Hace 15 años. Está presentada la ley. Existen muchos países que regula, que quien está en el Estado, efectivamente no puede pasar de ser regulador a regulado. Claro. Ah, claro, pero está legislado, que no es exactamente lo mismo del ejemplo que me dio, porque eso es del privado al público. Lo grave es del público al privado. Al día siguiente, y del mismo sector. O sea, eres regulador de AFP y pasas a trabajar en una AFP. Claro. 40 ministros de Estado de la derecha y la concertación trabajaron para las AFP. 40 ministros de Estado. Entonces, déjeme decirle, yo ya gané el juicio por unanimidad, pero en serio vamos a aceptar que a un líder político como yo me sacan de carrera por un posible financiamiento irregular que se demuestra que no se cometió cero falta por unanimidad, y quieren que omitamos que están robando todo el barrio alto en Chile, las 3 municipalidades se la están robando a mano armada, los gatos reservados, los comandantes en jefe chupeteándose los dedos con la plata de todos nosotros, y un presidente de la República haciendo negocios de la presidencia. Eso es corrupción, eso debe parar, y por eso es que soy optimista, porque y agradezco mucho que ustedes lo hayan preguntado. Ayer estuve en un programa en que no me lo preguntaron, 1 hora y media, y me miraba, yo decía, y no preguntaron por el tema Piñera. No, que hablaban de las ballenas azules, la humedad, está muy importante. Candidato. Decía, en algún momento hablaremos del proyecto Dominga, que es contaminante. Piñera no se compró un palacio, se compró un proyecto contaminante. O sea, que hay que acordarse para qué era el negocio. No era que se cambió de auto. ¿Qué candidato a la presidencia, según usted, tiene mayor afinidad con sus convicciones, que son muy categóricas, sobre todo lo que hemos estado conversando, protección del medio ambiente, anticorrupción? ¿Hay algún candidato que se asemeje más a esta línea? ¿U otro que se aleje totalmente? ¿Cuál es su visión? Yo he estado, como ustedes lo han recordado, porque soy perseverante en los últimos 3 procesos. Creo que los 3 candidatos de oposición son buenos animales políticos. Creo que el diputado Boric es vacilante, pero es un buen diputado. Creo que la senadora Proboste es contradictoria, indecisa, pero es una buena senadora. Creo que Artés es un buen profesor. Creo que es gente que está preparada. No tengo críticas, a diferencia de otras elecciones. Creo que son buenos adversarios, no son enemigos. Y he propuesto, no han querido nunca, 3 veces, ya no insisto, nos veremos en primera vuelta, propuse un programa de gobierno único común, no, dije, propuse un acuerdo ante notarios de segunda vuelta, tampoco, ya no queda mucho, no hay mucho más que hacer ahora, la primaria será la primera vuelta, el Chile tendrá que decidir un cambio radical de raíz, pero en paz, el que nosotros proponemos, para el cual creemos que estamos muy preparados, con un plan económico, con medidas, y se lo digo directamente, medidas progresistas y también medidas pragmáticas. Yo no tengo ningún problema y no me tiembla la mano en decir que yo quiero más Estado y más mercado. Quiero el Estado como brazo,
el mercado como herramienta. Mira, lo repito para que quede claro, yo quiero economía mixta. Quiero más, y lo repito de nuevo, más inversión extranjera, no menos. Ok, Marco Enríquez Ominami, se nos fue el tiempo. A las 8:26 tenemos que agradecer mucho la disponibilidad de haber conversado con Buena Costumbre. Viene Herede, ahí se va a encontrar con los empresarios del Biobío, con los empresarios forestales, y seguramente el tema con que comenzamos nuestro diálogo va a ser uno de los principales que tendrán que discutir. Se nos quedaron muchos temas en el tintero y habrá otras oportunidades. En la siguiente vuelta conversaremos, porque María José aquí me está diciendo, oye, pero no me dejaste preguntarle a Alejandro Guillé, si no es que yo no había dejado, que no alcanzamos nomás. ¿Está enojado con usted, Alejandro Guillé, Marco Enrique, o no? No, pobre Alejandro, no, lo lamento por él, no ha dado todos los elementos. Él se inscribió en el ¿Era un Partido buen Progresista. elemento en su partido? ¿Usted sabe por qué se inscribió el 23 de junio, María José, y no el 22 ni el 24? Porque para ser candidato a presidente del Partido Progresista había que estar siendo militante 60 días antes de la fecha. Ese era el plan de Alejandro Guillé. Y lo es respetable, pero no se pudo. Él quería ser presidente por fuera del Partido Progresista. Y el Consejo Federal le dijo que no. Yo entiendo que hoy día dé tanta entrevista y lo lamento porque en los 2 meses que él decidió, nunca le pedimos entrar al PRO. Él pidió entrar al PRO. Nosotros lo quisimos y me parece que fue un aporte en algunas cosas y por tanto lamento que no sea generoso en dar todos los elementos en tanta entrevista que se dedica a mi persona. Le mando un abrazo a él, a su familia y otro para Alejandro Navarro. Les deseo todo el éxito del mundo. Yo me quedo con los buenos recuerdos y no son mi adversario. Mi adversario es Kast, Sichel y Piñera. Marco Enríquez Ominami, buena jornada, buen día, muchas gracias. Chao. A ustedes, Hasta gracias, luego. María José. Muchas gracias. Buen día. Chao.